la señora Boluarte tiene un afán de demostrar, ¿no? Y ese ha sido su pecado o delito. Y yo encontré en esta investigación un patrón de comportamiento que es precisamente el que resume el título del capítulo, la mujer que no podía irse. De ahí lo vemos en Boluarte cuando evita renunciar al cargo de ministra, cuando evita renunciar a la vicepresidencia, evita renunciar, como te digo, a un cargo honorífico como la presidencia del Club Apurímac y evita renunciar a lo de Reñec. En todas esas no renuncias, Boluarte se va metiendo en una serie de problemas que la acompañan hasta hoy. Hay más de una persona que le advierte que si ella aceptaba ser presidenta del Perú, se iba a prender en llamas. Esta mañana estamos con Christopher Acosta. Christopher, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, estos últimos días, gracias por estar acá, apareció una noticia que tiene algo de color de rosa, al mismo tiempo es importante políticamente, tiene esas ambigüedades que nos están acompañando últimamente. El papel de Oscorima, gobernador de Ayacucho, personaje además de la escena de los caramelos y los tirones de cabello de Boluarte en la historia de los Rolex. ¿Tu impresión sobre este ¿Rosa personaje? dices por el oro rosa del reloj? Bueno, rosa por los rumores, que eso es lo otro, tiene esta historia que se esparcen, ¿no?, alrededor de los hechos. Que son rumores y yo creo hipótesis legítimas que se va a seguir planteando la gente mientras la presidenta no aclare este tema, ¿no? O sea, tenemos 3 semanas hablando de este asunto y yo creo que si la presidenta tuviera una explicación sensata, razonable sobre el origen de esos relojes y esas joyas, la hubiera dado inmediatamente, ¿no? El que prolongue tanto tiempo esta no respuesta al país es lo que origina cosas como estas. Hay una relación sentimental o no, es un regalo de un empresario, de un amigo, de un pariente. Es que las especulaciones son, insisto, legítimas mientras no haya una respuesta razonable. De hecho, en comunicación no hay espacio vacío, como en política, ¿verdad? Exacto. De modo que la falta de respuestas se llena. Ahora, te confieso que a mí me ha dado la impresión todo este tiempo que la falta de respuesta es, primero, en lo legal una pésima estrategia, porque en lo legal no responder es no tener explicación. Exacto. Y fallar en todas las coartadas. Pero en lo político, en lo institucional, me da la impresión que es un juego que deja abierto el espacio para que todo entre, desde fake news hasta callejones sin salida, especulaciones color de rosa, de todo, de manera que el proceso se banalice. Ahí, no sé qué te parece esta idea, pero encuentro una especie de juego perverso entre dejar el espacio abierto, llenarlo de gérmenes o basura y depredar el sentido institucional del tema. ¿Sientes que hay algo de eso? Pero, digamos, el costo de eso también es importante. Yo no sé si poniendo en la balanza ambas cosas sea una buena inversión, digamos, una buena idea, jugar a que esto con el tiempo se trivialice, ¿no? Yo creo que es pésima en realidad. Sí, Mal no, negocio. porque mira cuánto, o sea, habían sobre Boluarte una serie de dudas, incluso de investigaciones, acusaciones, pero ninguna por el tema de su patrimonio, ¿no? Y de los últimos presidentes, yo no sé si me estoy equivocando, tú me dirás, han habido una serie de investigaciones por corrupción y tal, pero símbolos tan ostentosos de enriquecimiento en el poder no los recuerdo últimamente, ¿no? En realidad no. Toledo tenía las cajas de whisky. Sí. Y la noticia sobre el jacuzzi que mandó a hacer. Pero todo fuera del ojo público, Pero ¿no? En fuera cambio, del la señora Boluarte tiene un afán de demostrar, ¿no? Y ese ha sido su pecado o delito. La exhibición. Claro, hay una dimensión en que esa exhibición es llamativa. Y conversando de esto con Marcos Cifuentes hace poco, él me decía que, claro, la exhibición es llamativa, pero al mismo tiempo es indignante. Él leía que en un marco en el que estamos todos y todas agotados, entre las consecuencias de la pandemia, la recesión, el vacío de lo político, ver, nota al pie de página, tener un contacto visual con una cosa como una joya exhibida en eventos sobre pobreza, produce una sensación atávica que escapa de control. El contraste es, digamos, a nivel de comunicación muy evidente, pero además, a diferencia de otras acusaciones que pesan sobre la presidenta, creo que este caso ha calado de manera importante en la población por la relación directa, física, de contacto del objeto con ella, ¿no? O sea, no hay terceras personas a la que tú le eches la culpa o le pidas a un ministro que explique. No, es una explicación que tienes que dar tú. Hay una relación directa entre el objeto y, digamos, una relación física
de contacto entre el objeto y la presidenta. Por tanto, las explicaciones que espera la gente son personalísimas y no han llegado. Eso que acabas de decir es bien fuerte, la relación física registrada además por medios audiovisuales, Sí, claro. que se han convertido ahora, creo que con razón, en algo parecido a una evidencia concluyente, ¿no? Sí. Aquí lo estamos viendo y lo tiene. Te digo además, en términos legales, si lo tiene, no hay casi nada más que discutir. La semana pasada estábamos aquí con Mónica Delta, tu colega, Sí. y regresamos sobre este trabajo tuyo, Presidentes por Accidente. Ayer en una conversación con Rosa María te citaba también. Porque en este libro tienes un capítulo con un título particularmente sugestivo, La mujer que no podía irse. Aquí hay una referencia, una columna gráfica. Sí, claro, una caricatura, el hombre que no podía irse. El hombre que no podía irse. Que no podía dejar nunca a la esposa, ¿no? Exacto, acá tú pones la mujer que no podía irse y hablas de cargos. Quiero leer un fragmento porque creo que es particularmente útil para entender la mecánica de estas exhibiciones. Estás repasando ese momento antes de la última vacancia, la que desemboca en el golpe, cuando Alejandro Salas lanza como esquema de defensa la renuncia de la vicepresidenta, la tesis que parece que respaldó el premier de entonces, Torres, era que si la vicepresidenta renunciaba, el Congreso tenía que soltar la vacancia porque de lo contrario provocarían una elección general y eso está lejos de la perspectiva de las mayorías. La cita que quiero hacer es esta. Así es como Dina, ella gana la puja, no renuncia, y todavía no renuncia o no sale del ministerio todavía. Así es como Dina, dices, se queda con el ministerio y con la vicepresidencia. Boluarte no sabe soltar. Acumula para sí todo lo que consigue o le toca, aunque las decisiones de ese tipo no harán más que meterla en problemas. Y lanzas el símil. El símil fue su comportamiento como jefa de una oficina distrital, local, de la RENIEC, a la que no renunció, pidió licencia. Correcto. Dices bien, Boluarte, como lo menciona el libro, uno cuando hace este tipo de trabajos intentas entender al personaje en sus decisiones, ¿no? Y yo encontré en esta investigación un patrón de comportamiento que es precisamente el que resume el título del capítulo, La mujer que no podía irse, como Boluarte, presentando a Boluarte como una mujer que le cuesta mucho soltar, como dice, cualquier atisbo de poder, de cargo, de oportunidad, ¿no? Y se mete en problemas porque, en efecto, Boluarte se convierte en ministra primero, bueno, en vicepresidenta y en ministra, y evita renunciar a un cargo de una oficina local en RENIEC muy modesto, y además evita renunciar, César, a la presidencia del Club Apurímac, ¿no? Esa es la llave que... Un cargo además honorífico, Oye, sin salario. Era la cita que seguía, porque en el libro tú anticipas que en lugar de renunciar a la presidencia se limitó a pedir licencia. Y nos acaba de decir el sábado anterior a este último que ella ha dirigido el club por 84 meses. Exacto, lo cual la mete en un problema nuevo, porque ya cruza los tiempos entre su gestión como ministra, que le exige exclusividad absoluta, con la representación legal de otras instituciones. Y lo que te cuenta ese capítulo es, en efecto, cronológicamente cómo ella evita ir soltando estos cargos, estos puestos menores, a lo que yo además le tengo alguna interpretación. Yo no sé si es la poca fe que se tiene, la poca fe profesional que se tiene también la propia Boluarte, porque, digamos, si has alcanzado ser vicepresidente de un país, César, y ministro, y probablemente ya en ese momento presidente, tú no estás pensando pues en volver al cargo de registrador hacia local abajo de una RENIEC, claro, ¿no? Entonces hay esta necesidad como de coger, de no dejar ir cualquier cosa medianamente segura que tienes en tu vida, y lo vemos en Boluarte cuando evita renunciar al cargo de ministra, cuando evita renunciar a la vicepresidencia, evita renunciar, como te digo, a un cargo honorífico como la presidencia del Club Apurímac, y evita renunciar a lo de RENIEC. En todas esas no renuncias, Boluarte se va metiendo en una serie de problemas que la acompañan hasta hoy. Pero que te da el perfil de una persona con sesgos acumulativos. Sí. Pero, claro, en el momento en que escribes el libro, el problema del Club Apurímac estaba concentrado en las gestiones que se había descubierto, había hecho como representante por licencias del restaurante y cosas de ese tipo. Mira cómo
girar alrededor de esos temas redimensiona a los personajes, ¿no? El restaurante está conducido por una de las personas que ahora resulta es quienes más dineros o de quienes más dineros pusieron en las cuentas personales o mancomunadas. El caso de ese momento, que era sobre gestiones, estaba en la subcomisión del Congreso, se cerró en noviembre antes de su elección como presidenta en diciembre y su abogado era Alberto Tarola. Sí. Ya desde ahí era un hombre de confianza, ¿no? Y la defensa era, solo ha hecho gestiones porque los poderes no estaban en línea. Claro. Y como tú dices, solo se ha quedado con un cargo honorífico y resulta que esa era una posición desde la que manejaba cuentas a las que han ingresado 1.100.000 soles documentados por la UIF. Sí. Un problema en el que se mete por algo tan sencillo, no renunciar abiertamente a la gestión de un club departamental termina poniéndola al borde de ser inhabilitada por el Congreso de la República en la vicepresidencia. Pero el libro hace todo te cuenta todas estas no renuncias de Boluarte para llegar a un punto decisivo de su vida personal y política, ¿no? La posibilidad de convertirse en presidenta. Cuando días o un par de semanas previas al golpe de Estado de Pedro Castillo, ella empieza a tener reuniones, ¿no? Porque ya había una vacancia para votarse programada, para tantear entre amigos y políticos cercanos a ella la posibilidad de convertirse en presidenta. Hay más de una persona que le advierte que si ella aceptaba ser presidenta, el Perú se iba a prender en llamas, como en efecto ocurrió, ¿no? Habla con gente que había estado recorriendo el país. Uno es José Vega, si no me equivoco ahora. Y el otro es Walter Gutiérrez. Walter Gutiérrez. Son personas que le advierten, señora, si usted asume la presidencia y no llama a elecciones, ¿no? El país se va a incendiar. Pero ella evita, una vez más, soltar aquello que le toca, evita soltar el poder. Y creo que hay un juego de palabras que hago ahí, que es que si Boluarte no ha sido capaz de renunciar a la presidencia del Club Apurímac, menos va a renunciar a la presidencia de la República, ¿no? De hecho, cuentas que las relaciones con ambos, con Vega y con Walter Gutiérrez, se interrumpen cuando le advierten que la única forma de asumir la presidencia es asumirla transitoriamente. Y tú cuentas en texto su insistencia por, uso comillas, cumplir con el término de la Constitución, que es lo que dicen en el hemiciclo el día que toma juramento y que explica quizás su reacción ante las masacres. Sí, ella ha querido explicar, digamos, su permanencia en el poder básicamente en el mandato constitucional, que en efecto la legitima a ejercer el poder hasta ese año, pero siempre hay una evaluación pues, personal, una evaluación política del momento que te toca liderar, el momento histórico en el que te ha puesto un país. Y yo creo que mirando para atrás, ella hubiera pasado probablemente a la historia como una persona medianamente sensata, tomando una decisión más pensada, más reflexiva, si en el momento en que ocurrieron todas estas manifestaciones súper violentas hacia finales de diciembre, ella hubiera decidido poner su cargo a disposición y llamar a elecciones para legitimar y regresarle el poder al pueblo de elegir un nuevo presidente. Hay una cosa muy complicada, muy dura, muy peligrosa, creo, que resumes o reseñas en el libro, y es que cuando cuentas, terminó la conversación en que Walter Gutiérrez le decía que la única forma de organizar un gobierno era organizarlo transitoriamente de cara a llamar a elecciones, y ella rechaza la propuesta. Gutiérrez cierra la conversación con una frase del tipo, estoy parafraseando libremente: usted no está leyendo la realidad correctamente. Y claro, el tono de tu libro presenta el paso a la violencia como una confirmación de eso que le advirtieron que iba a ocurrir y que ella no vio. ¿Y cuánto de falta de percepción del entorno, regresamos a la escena visual de los relojes, tiene montar esta exhibición sin hacerse cargo de las consecuencias? No solamente una falta de, digamos, primero de percepción personal de lo que puede significar esa exhibición, sino además una falta de lectura política y de sensibilidad y sensatez política en las primeras respuestas que da, ¿no? Intentando minimizar el tema, diciendo que es un artículo de antaño, que es producto de su trabajo, cuando una información absolutamente verificable. Ya por lo menos en ambas afirmaciones hay dos mentiras presidenciales, ¿no? Ni es de antaño, ni lo ha adquirido la propia presidenta, ya lo ha dicho la Casa Banquero. Entonces empieza esta bola de nieve a crecer cada vez que la presidenta no respondía o respondía con mentiras, acompañados de un ministro como Adrián Sen, que la primera vez que se le pregunta por el Rolex deja la prensa colgada y se retira muy enojado de la conferencia de prensa. A los 2 días se vuelve a referir al tema en el Congreso de la República
con mucho ego, ¿no? Diciendo, esta es la última vez que voy a hablar del tema del Rolex. Y la realidad lo ha obligado a seguir hablando del Rolex todas las veces que sea necesario y lo va a tener que seguir haciendo mientras el Ejecutivo no dé una respuesta clara sobre este asunto. Si no, yo creo que vamos a seguir hablando de este tema porque, como hablábamos al inicio de esta conversación, la no respuesta genera múltiples posibilidades. Y los peruanos somos muy creativos para empezar a intentar entender de dónde viene, cuál es el origen de esos relojes, ¿no? Sí, es inevitable, ¿no? El vacío, como lo decíamos, se llena y al llenarse genera ansiedad y la ansiedad eleva el nivel de presión, el nivel de tensión sobre un asunto puesto en incertidumbre. Y ahí aparecen los personajes. Y yo creo que es importante empezar a pararnos casi preventivamente frente al tipo de historias que se van armando en el vacío. Hasta ahora la más fuerte es el señor Oscorima. Sí. La presentación que hizo en un programa de televisión, en Cuarto Poder, si no me equivoco, Sí. mostrando un reloj sobre el que no tenía papeles, la coincidencia con los papeles que se encuentran en el allanamiento en la casa de la señora Boluarte sin reloj, la citación de la Fiscalía, esta noticia que circuló esta semana sobre la confirmación de la compra de un reloj el día del cumpleaños de la presidenta. ¿Qué papel puede tener o tendría en tu lectura de las cosas posibles? Esta es una historia en construcción, pero ¿qué papel podría tener Oscorima en esta trama? Como dijiste también al inicio, Oscorima estuvo presente y fue el anfitrión de Boluarte en esta visita accidentada de la presidenta a Ayacucho, ¿no? La visita del jalón de pelos. Y es un personaje, digamos, primero, para ir un poquito para atrás, con sentencia por corrupción, un tipo con múltiples investigaciones por corrupción además, pese a eso vuelto a elegir gobernador regional de Ayacucho, un personaje oscuro, un personaje que no ha transparentado del todo de dónde provienen sus ingresos, producto de estos casos de corrupción por los cuales se le investiga. Pero además un personaje que ha tenido amplio acceso al gobierno de Boluarte, ¿no? Es uno de los personajes, junto con César Acuña, ambos gobernadores regionales de La Libertad y de Ayacucho, son dos gobernadores que tienen las puertas abiertas del Poder Ejecutivo. Basta con colocar el nombre de cualquiera de los dos en el portal de visitas del Estado para que los encuentres visitando ministerios por lo menos 2 o 3 veces al mes. Ya quisieran varios gobernadores tener ese nivel de acceso. Y en el caso específico de Oscorima, fotos, bailes incluso con la presidenta, videos que se han emitido ya por redes sociales, entiendo en el lanzamiento del programa del Bicentenario, se echó ahí un bailongo muy divertido con la presidenta Boluarte, pero además, precisamente hace unos días, en Latina revelamos que ya la Casa Banquero ha confirmado que quien compró un Rolex del mismo modelo y características que el que usa la presidenta, hablamos del Rolex de oro rosa y diamantes, fue Wilfredo Oscorima y lo compró un 31 de agosto del 23, día del cumpleaños de la presidenta, ¿no? Nuestra revisión del tema también ha permitido saber que ese día, por la tarde, acudió Oscorima al Poder Ejecutivo, ingresa por presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, la ecuación parece más o menos clara, ¿no? Insisto, mientras no haya una respuesta formal de ambos personajes, vamos a seguir un poco intentando armar el rompecabezas, pero las piezas están ahí. Yo creo que sería demasiada coincidencia que la presidenta use un reloj de las mismas características, del mismo modelo que el que compró Oscorima el día de su cumpleaños. Y que no sea el mismo. Exacto. Y que además transite algo a escondidas alrededor de la crisis, porque entiendo que hay una visita del señor Oscorima a Palacio muy cercana al momento en que estalló la noticia. Ahora, en este libro, el título también tiene tanto peso sugestivo como el capítulo que reseñamos hace unos minutos, Presidentes por accidente. Hay otro detalle, los entornos presidenciales. Cuando planteas tu factor común en la entrada del libro, en punto a que en ninguno de los dos casos hay una historia de vida organizada para llegar a la presidencia, ni organizaciones, no es una redundancia, que respalden consistentemente ese arribo. Describes en alguna parte de la soledad de Boluarte en el momento de la presidencia, sin partido, a punto de ser suspendida. Pero cuando haces ese ejercicio, muestras la enorme cantidad de vacíos que tiene esa ruta presidencial. Y luego cuando describes a Castillo, ya la crisis de Castillo ha más que estallado cuando publicas, muestras cómo los vacíos son llenados por entornos que, más que accidentados, encuentran espacio para un upgrade.
¿no? El secretario de Palacio, la señora que financia la fiesta de la hija del presidente, la propia hija, sobrina, indeterminado, del presidente que ahora va a la cárcel a asistirlo, a acompañarlo, pero que aparece en Cajamarca gestionando intereses, influencias, espacios que se llenan de vacío. ¿Cuántos espacios vacíos muestra tener una Boluarte que la mañana, tú dices, recibe la noticia en pijama del golpe de Estado, solo tiene como recurso a una sobrina y a su abogado, el La señor soledad Otárola? es absoluta, ¿no? El desamparo. Boluarte llega a ser presidenta sin partido político, Perú Libre ya la había echado de sus filas, sin una bancada en el Congreso y además sin ningún tipo de apoyo popular, ¿no? Al contrario, lo que generó su Fue lo juramentación contrario. fue brutal. Y en efecto, yo creo que sí, a Castillo fue copado inmediatamente, ya desde de primer día de gobierno, por una serie de círculos de amigos y gente muy oscura que inmediatamente penetró su gobierno con su anuencia, muchas veces Castillo avisado de lo que estaba pasando, incluso con su familia. Pero en el caso de Boluarte, y yo entiendo allí incluso, o me explico en eso, la permanencia de Boluarte en el poder, Boluarte con una apertura mayor al establishment político, ¿no? Con una apertura mayor a que los espacios de poder puedan ser copados por personas medianamente conocidas, con una experiencia previa en el Estado, pero además casi impuestas por el Congreso de la República. Lo hemos visto en el recambio último, en el que sin ningún desparpajo salen congresistas, antes incluso que el propio gobierno anunciar que se vienen cambios de ministros. Yo eso no lo había visto nunca, ¿no? Que hayan congresistas que salgan a anunciarle al país que se están cambiando ministros, ¿no? Antes que lo diga el presidente del Consejo de Ministros, antes que lo diga cualquier otra autoridad del Ejecutivo. Pero Boluarte entiende inmediatamente que el juego lo va a poder llevar adelante siempre que estos espacios de poder empiece a compartirlos, ¿no? Y hay cuotas claramente del gobierno tomadas por facciones del Congreso. Lo más evidente es lo de Alianza para el Progreso, que tiene al ministro de Salud. Ahora último, hay ministros, entiendo, de Renovación Popular, de Avanza País, e incluso hay uno del Partido Morado que ya el Partido Morado ha salido a decir, acá no tiene nada que ver este señor con nosotros. Pero Boluarte entendió rápidamente que esa era la manera en la que podía sobrevivir, ¿no? Acompañada además de un Alberto Otárola que el libro lo identifica desde el origen de la relación, que es un señor que le toca la puerta en el Club Apurímac y le dice, oiga, yo la puedo asesorar, ¿no? Secunda su idea de cambio de constitución en ese momento, que además el propio Otárola refrendaba y coincidía en eso porque tiene hasta un libro sobre el asunto. Y es un personaje que inmediatamente empieza a hacer buenas migas con la presidenta Boluarte y se gana su confianza en la construcción de su defensa en el asunto del Club Apurímac, en el asunto de la RENIEC, e inmediatamente se convierte en ministro una vez que ella asume la presidencia de la República, ¿no? Otárola como personaje en el entorno de Boluarte y en la historia política de Boluarte va a ser, por supuesto, siempre necesario nombrarlo, pese a esta salida tan abrupta y tan escandalosa que tuvo en el gobierno, ¿no? Es un factor importante. Otárola, en teoría, no está. En teoría. En teoría no está, por eso no sabemos cómo van a pasar las cosas en adelante. Pero déjame cerrar pidiéndote una especulación. ¿Cómo se gobierna un país durante 2 años en un ejercicio de pura resistencia por retener un cargo, por mantenerse en un cargo? Muy difícil de explicar. Yo creo que hay una serie de factores que juegan ahí, ¿no? Uno ha sido la manera en que han sido acalladas de manera tan violenta las protestas sociales. Lo segundo, creo yo, es una ciudadanía adormilada, ¿no? Somnoliente, ya sin ninguna capacidad de reacción ante los múltiples atropellos que desde el Congreso y el Ejecutivo se han acometido. Yo creo que esos dos factores explican mucho, pero además esto que te contaba del poder compartido, ¿no? En que no existe actualmente ningún equilibrio de poderes. El Congreso de la República y la Presidencia de la República son prácticamente un monstruo de 2 cabezas. Todos los atropellos a la institucionalidad que viene acometiendo el Congreso contra la reforma universitaria, sus intentos de formalizar el transporte informal, entre otros tantos temas anticonstitucionales que ha llevado adelante el Congreso, han sido todos con la anuencia del Poder Ejecutivo. Es la presidenta la que finalmente firma en el peruano los proyectos que el Congreso aprueba contra cualquier tipo de opinión técnica
o por lo menos sensata, ¿no? Entonces, aquí hay, al no haber ningún equilibrio de poderes, tú no tienes un Congreso que le esté, digamos, midiendo el paso al Ejecutivo, ni tienes un Ejecutivo que le haga el pare al Congreso en sus atropellos tampoco. Entonces, esa anuencia y ese, digamos, explicada en lo que te decía hace unos minutos, esto de compartir cuotas de poder han hecho que ambas instituciones tengan un poder excesivo, que es lo que permite que se hayan asentado sobre cualquier interés nacional, ¿no? Cuando abrimos esta conversación, comentamos que la introducción de estos personajes, la idea de los romances y demás, impregnaba la escena de un color de rosa. Color de rosa, en realidad, es el título de un poema de Alejandro Romualdo, que hace poco musicalizó Susana Baca. En ese poema se protesta por lo que significaría impregnar de rosa una realidad que a todos y a todas nos duele. Muchas gracias, Christopher, por esta entrevista. Gracias, César. Muy amable por este momento.